Cordial saludo a todos. La siguiente presentación trata acerca de los principales conceptos de la organización y estructura organizacional. Mi nombre es Dina Luz Marchena Gulloso. ¿Qué es organización? El concepto fue tomado de un libro que encontré eh, de un autor que se llama Franklin Enríquez. Lo define como una acción o efecto de organizarse, esto es disposición, arreglo, orden, como parte del proceso administrativo, que ya es enfocado a la parte empresarial. Es la etapa en la que se define la estructura organizacional, la forma de delegar facultades, el enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional. Como unidad productiva, una organización es una entidad social orientada hacia la consecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado, vinculado con el entorno. Entonces, una organización tiene varios conceptos, pero digamos que acá podemos definir que tres de ellos están en la empresa, que es cuando hacemos toda una parte, todo lo que es la conformación administrativa, que es donde se define ya quién va a hacer qué, cómo va a estar organizada la empresa, o sea, ya cuando hay funciones específicas, cuando hay áreas específicas, se da una estructura organizacional, se delegan facultades, se define quién maneja los recursos, la cultura, el cambio organizacional, y también hace parte del enfoque productivo, que ya eh, cómo se va a llevar a cabo esas actividades para poder obtener o vender los productos, ofrecer el servicio, cuál va a ser el mercado, toda esa parte lo podemos tener dentro de una organización. ¿Qué es estructura organizacional? Nos ayuda a definir qué debe hacer y quién debe hacerlo dentro de la organización. Entonces, es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Entonces, hablamos de una estructura organizacional y principalmente el objetivo de ellos es proporcionar una imagen formal de la organización, que es cuando se plasma ya en un documento cómo está organizada la empresa, qué funciones hay, cuáles áreas hay, qué cargos hay, quién tiene la autoridad, cuál es la ubicación de cada uno de los procesos. Bueno, actualmente de procesos se habla dentro de la empresa. Facilita el conocimiento de una organización, así como sus relaciones de jerarquía y coordinación. Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional y constituye una fuente organizada de consulta. Aquí, en resumidas cuentas, estamos hablando de lo que se llama el organigrama dentro de la compañía, que puede ser por procesos, también se definen los cargos, las funciones, las jerarquías, la autoridad, pues todas esas actividades. ¿En qué tipo de entorno se desarrollan las organizaciones? Pues digamos que hay dos enfoques del desarrollo de la organización, que uno es la estructura formal o esquema organizacional, el cual ya define qué es la organización, cómo está conformada, cuál es su, cuál es su función, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuáles son sus políticas. Entonces hablamos del organigrama, la estructura jerárquica, objetivos y metas, sistema axiológico, que es toda la parte de conceptos, políticas de formalización. Eso lo vamos a encontrar normalmente siempre en forma escrita, documentada. Bueno, la estructura informal o estructura social ya es como esa estructura formal o esos esquemas pasan directamente al relacionamiento social dentro de la organización. Entonces es ya el otro entorno en el que está la organización, que son las relaciones de poder y de autoridad, las expectativas e intereses, conflictos y fines mutuos de sus miembros, las interrelaciones humanas y sus comportamientos. Y un concepto muy importante acá es la cultura organizacional propiamente, los diferentes grupos informales con sus intereses. Entonces, aunque la empresa tenga todo un esquema o toda una documentación en forma escrita o verbal dentro de su empresa o dentro de la organización, siempre eso va a tener
unas afectaciones y tiene que tener en cuenta las relaciones sociales, porque obviamente impactan dentro del desarrollo de los objetivos, de las metas, y obviamente van definiendo cada uno de los lineamientos que se deben tener en cuenta para que las personas, porque hablamos de las personas con estructura social, se puedan adaptar a esta estructura formal. Bueno, hablamos de unas estructuras más comunes, eh, que la primera pues digamos es la funcional, que es la agrupación de funciones por departamentos, que es la que comúnmente se encuentra en las organizaciones, porque trata pues obviamente de todo lo que son las áreas o los procesos que definen la compañía, que específicamente están divididas o están ya clasificadas por la especificación de sus funciones. Entonces está la empresa, los procesos, y cada proceso tiene específicamente unas funciones asignadas. Todas en conjunto obviamente dan consecuencia al servicio o producto que se ofrece. La divisional o divisional es una división por propósitos, que quiere decir pues digamos son ese tipo de empresas que crean diferentes unidades de negocio por el objetivo o el producto que ofrecen. Entonces digamos son un grupo de empresas, pero cada una tiene un objetivo diferente. Está la estructura horizontal, que pues digamos es ya un poco más enfocada hacia el desarrollo actual de las empresas, que habla de una comunicación directa y trabajo por procesos. Ya acá no hay tanta comunicación hacia la gerencia y encima otra autoridad y otra autoridad, no, aquí se acortan como los canales de comunicación o las escalas de comunicación, y ya son más directas hacia beneficiar un poco más la rapidez de la elaboración del producto o el servicio que se esté ofreciendo. Esta comunicación es mucho más rápida y obviamente permite a las empresas dar un mayor número, un mejor, un mejor tiempo de respuesta. Las matriciales pues son estructuras que se crean por proyectos y son temporales. Entonces si hay algún proyecto que se vaya a ejecutar, un ejemplo, una construcción, se crea esta compañía, se ejecuta la construcción y se termina el proyecto. Factores que afectan la estructura organizacional, pues hablamos un poco acerca de arriba, pues de esa figura informal. Entonces pues obviamente todas las organizaciones están compuestas por personas, y estas personas tienen unas habilidades, actitudes, intereses, experiencia, práctica y comportamiento que de alguna manera direccionan o ejecutan eh, esas políticas, esas estructuras, esos procesos y esos procedimientos que están diseñados dentro de la compañía. Los órganos, que son las áreas de actividades para dar cumplimiento a los objetivos de la empresa, son los diferentes procesos en los que se divide la compañía, para lo cual se logra, los cuales en conjunto logran cumplir con el objetivo de la misión de la compañía. La relación entre la persona y su trabajo o entre personas, claramente todos estos tres elementos afectan la estructura organizacional y son valiosos y los debe tener en cuenta, se deben tener en cuenta para conformar esa estructura, porque todas las personas tienen y cada persona tiene su propia cultura, que cuando llega a la organización se debe o no adaptar a la empresa. Por eso pues ahí empezamos a definir unos procesos de selección, empezamos a definir cómo va a ser evaluada y gestionada actualmente esas competencias dentro de la organización, para que se pueda dar cumplimiento a la misión, correspondiendo también a los objetivos y metas de la misma. Entonces no podemos hablar de empresa o de organización si no tenemos en cuenta qué tipo de recurso humano yo voy a seleccionar para mi compañía, cómo voy a conformar esos procesos y cómo voy a lograr que las personas se adapten a esa estructura que yo conformé. Por último, tenemos entonces qué entendemos por estructura organizacional por procesos y estructura organizacional por funciones. Entonces, la organizacional por procesos hablamos que es un tipo de estructura que tiene en cuenta
los objetivos y planes para desarrollar sus actividades, así como también su ambiente, política, economía, contexto social y personas para poder operar, lo que a su vez requiere sea flexible, que se pueda adaptar a los cambios, debido a que si bien debe tener claridad en sus funciones, permite la movilización de las personas entre una actividad y otra dentro de la misma empresa. En este caso, la interacción en la empresa se da mediante procesos que interactúan en un cumplimiento de un mismo objetivo. Y la estructura organizacional por funciones es una agrupación de actividades de la organización basada en funciones específicas que se asigna a cada persona y para lo cual es contratado en una empresa, es decir, se une al grupo en el cual otros hacen en forma similar para lo que fue contratado. En conclusión, cuando hablamos de un proceso, hablamos de un grupo, pueden ser uno o dos personas que conforman un proceso y ese proceso obviamente hace parte de toda una organización en una organización y ese proceso interactúa con otro proceso, pero esos procesos están conformados por personas que hacen una función específica dentro del mismo. Entonces hablamos ya a nivel general, un proceso que interactúa con otro. La estructura organizacional por proceso, por funciones, está inmersa en la organizacional por procesos, porque hay personas específicas haciendo unas funciones dentro de ese proceso. Entonces hablamos de una persona que ejerce una función específica y que en conjunto con sus otros compañeros desarrollan un proceso. Esos procesos pues están organizados ya por etapas, cumplen unas actividades, dan resultado a otras, tienen unas entradas de un proceso, tienen unas salidas que van a otro proceso. Entonces digamos que todo está relacionado. Acá puedo coloqué pues unas bibliografías de las cuales consulté y obviamente el texto de la Universidad Manuel